¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a esta lección, la número 6 de este curso, la historia de la Iglesia. Estamos hablando más específicamente de la Reforma Protestante, la etapa del protestantismo. Vamos a orar para que este tiempo sea de bendición para todos los que formamos parte de esta clase. Señor, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos por este momento que podemos experimentar, disfrutar contigo, pues nos estamos congregando en tu bendito nombre. Señor, que sea un tiempo, ese es nuestro anhelo y nuestra petición, en el que tu nombre sea glorificado y nosotros podamos aprender, recordar aquello que nos pueda capacitar para servirte mejor. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos llegando prácticamente a la mitad de este curso. Es el penúltimo, es decir, hablar de la etapa de la Reforma Protestante, su culminación, es estar hablando de la penúltima etapa de este diplomado, la historia de la Iglesia. En esta ocasión vamos a hablar de cómo cierra este proceso, o mejor dicho, este periodo. Y bueno, si Dios nos permite, en la siguiente clase estaremos iniciando con la parte culminante del diplomado, esto es, la historia en la etapa moderna. Hoy tenemos aquí la presentación, vamos a desarrollar cómo termina la Reforma Protestante, pero hemos de ser precisos. Realmente, cuando hablamos de la culminación de este periodo, nosotros nos estamos refiriendo a un proceso histórico o a un hecho histórico. ¿Qué quiero decir? Que realmente por todo aquello por lo que se luchó, todo aquello por lo que se luchó en este tiempo, en la Reforma, no es algo que haya desaparecido, haya terminado en una fecha determinada. Gracias a la fidelidad, al poder de nuestro Señor, siempre a favor de su Iglesia, lo que se germinó durante todo este tiempo es algo que hoy la Iglesia de Jesucristo puede disfrutar, es algo de lo que se puede gozar. Son situaciones que se generaron, pero que prevalecen hasta nuestros días, y todo esto gracias a nuestro Señor. La terminología, la conclusión de la Reforma Protestante, entonces, insistimos, es desde el punto de vista cronológico, considerando diferentes etapas en la vida de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo esta aclaración, con más confianza podemos desarrollar ya la presentación. Bueno, ahí tenemos a Martín Lutero, uno de los grandes líderes de esta reforma. Y hablando del liderazgo de la Reforma, precisamente, hemos de decir lo siguiente. Los grandes líderes de la Reforma no tuvieron sucesores, subrayemos esto, capaces de continuar con la obra, no con la misma pasión, no con la misma entrega, no con el mismo nivel de concentración. La segunda generación, ponemos entre comillas este término, la segunda generación protestante, lo que hizo fue cometer el error de centrarse en los puntos de diferencia. Sí, seguían apasionados, pero ¿en qué? En esas discusiones, por ejemplo, predestinación versus libre albedrío. Esto pasó factura cuando empezaron a olvidarse de los puntos en común y empezaron a centrarse en los de divergencia. Es que empezó a debilitarse, a haber un debilitamiento evidente en ese impulso que ya llevaba la Reforma Protestante. Ahora hemos de decir, el protestantismo no tuvo su unidad a raíz de sus diferencias con el catolicismo romano. En el protestantismo vemos a hombres de Jesucristo deseando replantear para la Iglesia lo que la Biblia establece.
haciendo a un lado tradiciones y dogmas que la contradicen. Entonces, en esa medida sí hubo una, vamos a decir, uniformidad, hubo un conflicto con la Iglesia Católica, pero la unidad no se logró a raíz de ser enemigos, vamos a decir así, del catolicismo. Esa brecha se establece a partir de querer replantear para la vida de la Iglesia lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia establece. Lamentablemente, cuando a partir de esa uniformidad teológica doctrinal en los puntos importantes, la salvación por gracia, a través de la fe, solo en Jesucristo, etc., cuando empiezan a desarrollarse o a querer detallarse otros elementos, otras enseñanzas a partir de las fundamentales, empieza a haber diferencias, y no que no sea hasta cierto punto saludable que las haya. El problema es que se empezó a hacer esto el pan de todos los días. Empezaron a olvidarse de este replanteamiento inicial. A diferencia de esto, a diferencia de esta inercia, la Iglesia Católica, de una manera fría, en contraste a esto, el catolicismo romano desarrolló dos estrategias. La primera, fortalecer la unidad de su religión, enfatizando los puntos en común que hay en sus diferentes causas religiosas. Diferentes causas religiosas, sí. Disculpando la comparación, es como si se tratara de un pulpo que tiene diferentes tentáculos. Así, en el catolicismo nosotros podemos ver diferentes plataformas. Concretamente, y de hecho adelantándome un poco, aquí vamos a ver un tanto acerca de algunas órdenes religiosas. Pero esto de fortalecer la unidad de la religión católica, quiero subrayarlo. El catolicismo romano, la apologética católica, le establece a usted y a mí, nos dicen a nosotros, que la Iglesia Católica siempre ha sido la misma, siempre ha sido una en sus enseñanzas y prácticas, lo cual la misma historia de los papas nos demuestran que eso no es cierto. Más allá de la diferencia que hay en metodologías en sus órdenes, que eso dijéramos puede estar permitido hasta cierto punto, aquí el asunto es que, por ejemplo, doctrinas como la Inmaculada Concepción de María no fue algo con el que todo el catolicismo siempre ha estado de acuerdo o estuvo de acuerdo. Entonces, sí, también hubo sus problemas en sus enseñanzas, en sus doctrinas, quise decir, y entonces, ante esas controversias, esas polémicas, ellos dijeron, es el momento que hagamos a un lado todo esto, nos unamos, y les resultó, creemos que sí. Por eso es que señalamos que el protestantismo perdió gran parte del impacto que tuvo en los primeros años. Le decía yo, hay diferentes causas, aunque todas trabajando para el Papa, para el Vaticano, para el catolicismo como tal, pero vemos diferentes matices aquí. Por ejemplo, los carmelitas. Esta es una información que puede usted conseguir de manera gratuita en la web. Le recomiendo que la consulte si quiere un panorama, si no profundo, al menos completo y en gran parte detallado, sobre las diferentes órdenes católicas. Lo cual muestra lo que hemos dicho. El catolicismo tiene sus diferentes matices. A veces han tenido incluso fuertes discusiones doctrinales. Y bueno, cuando dije a veces es por ser respetuoso, frecuentemente. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta información el esquema, le digo, muy completo. Se habla de quién funda la orden, cuál es el lema, cuál es el tipo de orden. Hay órdenes monásticas y hay órdenes siempre me ha costado este trabajo, esta palabra, mendicante, porque me pasa o se me quiere cruzar la palabra medicina. Esto es
cuando hablamos de una orden religiosa mendicante, es que no tanto que mendigaran el sustento, pero sí gran parte del sustento tenía que provenir de las limosnas, de la buena fe de la gente, de las ofrendas, de los regalos. El hábito incluso dice a usted cómo se distinguen en cuanto a su vestimenta, características de su espiritualidad, o sea, a qué le dan énfasis espiritualmente, en este caso a la contemplación y a la oración, a la fraternidad, al servicio. Viene el escudo, vienen algunos de los santos, dicen ellos, emblemáticos de la orden, Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Aquí, disculpe, vamos a corregir esto. Ahí está. Están los dominicos también. Su fundador, Santo Domingo de Guzmán. El lema, el tipo de orden, igual que el anterior. Su hábito, aquí pondera el blanco con negro. Su énfasis, la oración, la vida comunitaria. Santos conocidos o muy representativos de la orden, Santo Tomás de Aquino, está también San Martín de Porres, de los agustinos, su fundación, importante en ello la intervención del Papa Inocencio IV, su lema, tipo de orden, el hábito, su escudo, sus énfasis espirituales, santos representativos o más significativos de la orden. Los benedictinos, su fundador, lema, tipo, aquí lo que comentábamos, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de una orden de carácter monástico. Esto es, sí recibían ofrendas, limosnas, etcétera, pero al estar en un monasterio ellos desarrollaban actividades, lo vimos en cierto momento en este curso, desarrollaban actividades que les generaban en su momento una compensación económica. Por ejemplo, se dedicaban al cultivo. Características de su espiritualidad, el escudo, aunque no se nota muy bien, y tenemos aquí a Santa Escolástica como una de sus principales representantes. Los jesuitas, los vimos recientemente, Ignacio de Loyola, el fundador. Aquí un breve paréntesis en su lema. El lema de esta orden es para mayor gloria de Dios. Sin embargo, no hemos de confundirlo con el quinto pilar de la Reforma Protestante, que es para la gloria de Dios, tema que por cierto vamos a tocar al final de la clase. Su hábito, el escudo y situaciones que se han comentado hablando de sus énfasis espirituales. Dicen que, bueno, las características de la espiritualidad ignaciana van a brotar a partir de ejercicios espirituales. Encontrar a Dios en todo. Discernimiento espiritual, la labor educativa. A este punto es al que quería yo llegar. Muy enfáticos en el área educativa, creando incluso universidades, siendo gran parte de la planta magisterial de estas, etcétera. Santos conocidos, bien. De acuerdo, pues entonces hemos visto la primera estrategia. Vamos a unificarnos en doctrina, en teología. Vamos a olvidarnos de los puntos que nos separan y nos vamos a concentrar en los que nos unen. Su segunda estrategia, fortalecieron su injerencia en el ámbito político. De hecho, rara vez será cuando no veamos al catolicismo romano involucrado en la vida política de sus ciudades, de sus estados, de sus países. Es una práctica que continúa en su vida cotidiana. Aquí tenemos algunos de los logotipos de algunos partidos políticos de ultraderecha en Europa. Ahora, eso no significa que es solamente a través de esa forma que tienen participación política, aunque sí muy fuerte. No todos los partidos de derecha vamos a poder comprobar
que tienen su fundamento en el Vaticano, en el catolicismo romano, pero sí es común, al menos la gran mayoría tenemos en claro que los partidos de derecha tienen esa afinidad, ¿verdad?, doctrinal con el catolicismo romano. Pero más allá de la participación a través de un partido político, en el catolicismo romano vemos esa injerencia política en todos los ámbitos en donde les sea posible tomarla o tenerla. Ahora, ¿cuándo y por qué concluye la Reforma Protestante? Vayámonos a un hecho histórico. Aquí tome usted su libreta, su lapicero. La Guerra de los 30 años. 30 años literalmente. Esto es, de 1618 a 1648. Usted y yo recordamos que el periodo de la Reforma Protestante tiene una vigencia como tal, histórica, que es a partir del 31 de octubre de 1517 al 24 de octubre de 1648. Entonces, cuando a usted le pregunten ¿y cuándo inicia entonces esto de la Guerra de los 30 años? Bueno, pues nada más le vamos a restar al 48, 30 años y entonces tenemos cuándo inicia, que es en 1618. Esta guerra, la de los 30 años, fue protagonizada en el interior del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuáles países formaron parte de este? Bueno, aquí tenemos el escudo, el águila bicéfala, es el escudo de este imperio, y aquí están los países que formaron parte de él durante ese periodo o esa guerra. Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa, Eslovenia, el este de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia. Gran parte de Europa, la parte central de Europa, fue una, perdónenme la expresión, una mini guerra mundial que hubo ahí, claro, respetando la comparación, obviamente. Pero fue una guerra, imagine durante cuánto tiempo se desarrolló esta, estamos hablando de 30 años, con todos estos países involucrados. El conflicto inicia por razones religiosas. O sea, ¿qué tiene que ver la conclusión de esta guerra de los 30 años con la conclusión de la Reforma Protestante? ¿Que no una guerra tiene más que ver con asuntos políticos de carácter económico? Pues aquí vemos que no. El conflicto inicia por razones religiosas, al menos a la vista, entre estados partidarios de la Reforma en contra de los estados católicos. Esto es, en un mismo país tendríamos o teníamos estados que comulgaban con el catolicismo mientras que otros profesaban el protestantismo. Imagine a México teniendo, por ejemplo, a Monterrey, a Tamaulipas, siendo netamente católicos, pero Zacatecas, San Luis Potosí, protestantes, Puebla, entre católica y protestante, el Distrito Federal, netamente protestante. Imagínense que en una misma república, en un mismo país, hubiera esto, que cada estado oficialmente promulgara cierta doctrina, o mejor dicho, cierta religión. En este ámbito cabe la expresión. Sabemos que el evangelio no es una religión, pero hablando de catolicismo, protestantismo, vamos a decir dos religiones distintas en un mismo país. ¿Generaba conflicto? Sí. ¿Constante? Sí. ¿Sangriento? Tristemente, varias veces. Y así. Entonces, la guerra termina. En esta foto tenemos la firma del acuerdo de paz. La guerra termina cuando concluye a la vez el movimiento reformista en Francia. ¿Por qué termina el movimiento de reforma en este país y qué tiene que ver con la culminación en general de la guerra? Cuando los Habsburgos se alían al protestantismo, es que el catolicismo dice, he perdido un brazo muy fuerte para seguir combatiendo en esto, y se llega a este acuerdo.
en Westfalia, se firma la paz. 24 de octubre de 1648, podríamos entonces, históricamente hablando, decir que termina la Reforma Protestante, porque católicos y protestantes, si quiere diplomáticamente, se dan la mano y se establece la paz. El conflicto termina cuando se llega a acuerdos políticos. Bueno, algo muy importante, el conflicto religioso, protestantismo, catolicismo, termina cuando se llega a acuerdos políticos. ¿Cómo esto? O sea, ¿por qué esa injerencia estrecha? Para entender mejor esto, requerimos a la vez entender de estos otros temas. ¿Cuáles? Utrumque gladium. Tenemos que remontarnos varios años atrás, algunos siglos atrás. Estamos hablando del siglo V, a mediados de los años 459, si queremos ser un poquito más precisos. Gelasio I, el Papa, él desarrolla, fortalece la enseñanza, la doctrina de las dos espadas. Gladium, espada, utrumque. No dos, sino ambos. Esto es, no un dos en una secuencia, primero el 1, después sigue el 2, sino dos elementos involucrados, aquí incluso haciendo cruce. Ojo con esto, lo explicaremos un poco más adelante. Haciendo un entronque. Un utrumque gladium, la doctrina de las dos espadas, por parte del catolicismo romano. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esta doctrina, esta enseñanza? El hombre requiere de dos directrices para una vida sujeta a la voluntad de Dios. Lo voy a ir tratando de aclarar paso por paso. Usted y yo requerimos, si queremos vivir de una forma que le agrade a Dios, de dos directrices establecidas, como dice la presentación. Más allá del equilibrio, estas dos directrices nosotros debemos tomarlas en cuenta para vivir de manera grata a Dios. Sujetos a estas dos directrices, sujetos a estos dos gobiernos, es que podemos aspirar a vivir gratamente para con Dios. Habiéndolo dicho, lo leo completo. El hombre requiere de dos directrices para una vida sujeta a la voluntad de Dios, establecidas, más allá del equilibrio, en la sujeción a dos gobiernos. ¿Cuáles son estos dos gobiernos, estas dos directrices? A, la político-social, el gobierno político-social, la directriz que tiene el carácter político-social. Y la B, la directriz, la segunda espada, la espiritual. Ah, pero el catolicismo romano dice que esta espada está encomendada a la iglesia. Y cuando el catolicismo romano dice iglesia, lo toma como sinónimo de católica romana, obviamente. Entonces dicen, en esta doctrina, la de las dos espadas, establecemos, el hombre debe ser gobernado por dos entidades, el Estado, que ve lo político-social, y la iglesia. Hasta ahí creo me he explicado. La segunda parte, y siendo el factor, el gobierno espiritual, el que por naturaleza es de mayor trascendencia, al menos en el tiempo, lo explicaré, la iglesia está facultada no solo a completar al gobierno terrenal, sino a contribuir en todo lo que éste puede carecer. Lo traduzco. Recuerde, cuando ponemos algo así, entre comillas, es una reproducción de una idea, no algo con lo que nosotros estemos de acuerdo al menos al 100%. En este caso, hay situaciones que creemos, la Biblia dice que nosotros debemos respetar al gobierno. Pero ese vendría siendo tema para otra clase incluso. Aquí el punto es que el catolicismo romano le dice a usted y a mí, tú debes vivir de una forma agradable a Dios. Para eso requieres sujetarte a un gobierno y a una iglesia. Son dos espadas que van a marcarte la directriz. Hablando del segundo párrafo, dado que la iglesia enfoca
los aspectos espirituales que trascienden, por ende, más allá de nuestra vida en esta tierra, el gobierno se concentra en lo temporal, nosotros en lo eterno. Dada esa enorme diferencia, entonces es que la espada espiritual, la Iglesia Católica Romana, dicen ellos, ¿verdad?, es la que debe en su momento complementar al gobierno terrenal. El gobierno terrenal difícilmente podrá tener una injerencia en lo eterno, en lo espiritual, pero lo eterno, lo espiritual, es más que normal que pueda y deba tener una injerencia en lo terrenal, ¿de acuerdo? Contribuir en todo lo que el gobierno puede carecer. Y dado que el gobierno es una entidad humana, es imperfecta, la entidad espiritual que tiene como cabeza a Cristo podrá y deberá gobernar en donde el gobierno falle, esté carente, etc. Por eso es que en la teoría o en la doctrina de las dos espadas tenemos no dos espadas paralelas, sino cruzadas. Una injerencia en un solo punto, que en este caso sería la directriz para con el hombre, pero que hay una espada que está por encima de la otra. Entonces, diríamos, ante esta explicación, este panorama, que esta espada representa a la Iglesia Católica Romana y la de abajo, los gobiernos del mundo, los presidentes, los gobernadores. Pero vea cómo se plantea esta situación de una manera en la que pues resulta que todo ser humano luego entonces tiene que estar sujeto a la Iglesia Católica. Así es como lo plantean y así es como un buen católico lo debe creer, asumir, respetar y obedecer. Esto de manera contraria a estos dos conceptos, la separación Iglesia-Estado, no un cruce en donde una está por encima de la otra, que a su vez esta separación Iglesia-Estado da cabida, da luz a otro concepto fundamental, libertad religiosa. Entonces, es aquí cuando cabe la explicación. La Reforma Protestante termina cuando termina un conflicto entre católicos y protestantes. Los elementos doctrinales, teológicos, espirituales de la Reforma no solamente están vigentes, son el corazón, vamos a decirlo así, de la Iglesia auténtica de Jesucristo, porque son elementos que emanan de la palabra de Dios. Bueno, pero volvamos a este punto. Decimos que termina la Reforma Protestante porque termina el conflicto entre católicos y protestantes. ¿Y por qué algo espiritual tiene que tener injerencia, debe tener injerencia con lo político, social y viceversa? Porque en esa Europa, en ese mundo conocido, en ese entonces, estos conceptos que usted ve aquí en la pantalla no eran lo que hoy nosotros entendemos cuando los leemos, eran cosas completamente distintas. No había tal separación Iglesia-Estado. Esto es, actualmente si un presidente, si un gobernante, si un líder político de determinado país dice soy de tal religión, en la inmensa mayoría de los casos entendemos que esa es su religión, pero que no la va a imponer al pueblo. Era diferente en este momento del que estamos nosotros hablando. Había una repercusión directa. Cuando el gobernante decía soy católico, significaba te alineas por la derecha. Cuando el gobernante establecía que era protestante, era hacia la izquierda. No estoy hablando de la izquierda desde el punto de vista político. Estamos hablando de era o hacia una dirección o hacia la otra. Entonces, al no haber esa separación de Iglesia con el Estado, el gobernante, al profesar cierta religión, pues daba mucho de su directriz política, incluso económica y social,
¿Y qué de la libertad religiosa? Bueno, pues que no la había, al menos como ahora se puede disfrutar, con todas y sus carencias, porque sí las hay, pero bueno, en ese entonces era peor. De ahí que cuando había una lucha dentro de un país, por decir Alemania, de tipo religioso, realmente la estaba viendo de tipo política, y viceversa. Cuando había un conflicto en el liderazgo político, todo esto trascendía en la vida espiritual del pueblo del que se estuviera hablando. Ampliaría un poquito más. Aquí tenemos 3 elementos. La separación iglesia-estado surge a partir del humanismo, del Renacimiento. Surge, estamos hablando incluso antes del protestantismo como tal, pero se consolida, siguiendo con este desarrollo, se consolida con la Ilustración por medio de la corriente filosófica racionalista. Recordemos, empezó a leer, se empezó a discutir, se empezó a cuestionar mucho de lo que se hacía desde el punto de vista religioso, en especial por parte del catolicismo. Llega a ser una política oficial durante, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, año 1776, la Revolución Francesa, 1789. Esto de la separación iglesia-estado, vea hasta dónde, hasta cuándo se convierte ya en un elemento institucionalizado en los países, en varios al menos. Entonces, por eso es que es lógico hasta cierto punto decir que la Reforma Protestante tuvo una fecha de caducidad, pero en este contexto, en el histórico. Bien, pues vamos a entrar a una parte agradable, porque se trata de la presencia de la mujer en la Reforma Protestante, ya para dar cerrojazo a este tema y hablar un tanto del quinto pilar de la Reforma. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. La mujer en la Reforma Protestante. Estas mujeres con errores, con defectos, sí, pero que fueron también de una presencia importante, de un impacto amplio en el protestantismo, y no tuvieron, dicho esto con respeto, pero también con cierta determinación, no tuvieron que estar, y lo leeremos, lo comprobaremos, con un pañuelo que les diera anonimato. Mujeres valientes. Tenemos a la primera, a Marie Dentier. Abandonó el monacato y se adhirió a la Reforma gracias a una predicación de Martín Lutero. Esta mujer, al escuchar un mensaje predicado por Martín Lutero, se convierte al cristianismo, de tal manera que se da cuenta de que la vida del monasterio no es una directriz bíblica, y entonces empieza en ella una transformación sustancial, y en varios aspectos de su vida se vio esto. Participó activamente en el cierre de conventos. Es que estoy checando si lo puede usted leer bien, si no, aunque vayamos moviendo la ilustración. Bueno, aquí tenemos su rostro, lo que lo representa, y dice: participó activamente en cierre de monasterios, de conventos, era predicadora a la par de Calvino. No significa que con la misma magnitud, con la misma trascendencia posiblemente. Cuando dicen en los libros de historia que a la par de Calvino, es porque por un lado podíamos tener en un escenario a Calvino predicando, y en otra parte muy cercana, en el mismo momento, esta mujer también predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. No solo sufrió persecución e incomprensión por parte de la Iglesia Católica, también de parte de la Iglesia Protestante. Obviamente a muchos cristianos no se les hacía nada correcto que ella estuviera con ese denuedo hablando de la Biblia abiertamente. Muchos de sus escritos y cartas fueron prohibidos, incluso destruidos. Escribió mucho. Predicaba en oposición al celibato católico, obvio, y a favor del papel activo de las mujeres en la iglesia naciente. Entonces ella decía: ¿por qué estamos tan relegadas? Si
Biblia habla de cómo la presencia de las mujeres para el extendimiento de la verdad bíblica jugó un papel importante. Se trata de Marie Dentier. Son 5 de las que vamos a hablar brevemente. Catarina Bomborá, bueno, ella es más conocida, a la edad de los 24 años se fuga del convento. Vean de qué contexto están saliendo estas dos grandes mujeres, junto con otras monjas en barriles de basura, o sea, ahí sí se tuvo que esconder. Ella misma fue la que sugirió casarse con Martín Lutero, tomó esa iniciativa. La importancia de su persona radica en formar parte de la primera generación de mujeres casadas con pastores protestantes, y junto con ellos, con sus esposos, todas ellas, lucharon por la fe. Dio abrigo a monjes y monjas, o sea, dio refugio, que habían abandonado la fe católica en el monasterio de los agustinos, que ya se le había cedido por parte del príncipe Juan. Tenemos a Elizabeth Kreuziger. Su boda fue la primera de acuerdo con los principios protestantes. Participó en discusiones teológicas con Lutero. Vaya que era fuerte su personalidad de esta mujer. Escribió un himno llamado el Hijo Único del Cielo, lo cual causó controversia, pues en ese entonces se decía, las mujeres no escribían himnos. Y normalmente este himno se le atribuye, por ende, erróneamente a Andrew Nopken. ¿Es la cuarta? Sí. Margarita de Navarra, interlocutora directa de Calvino. ¿Qué es esto de interlocutora? Que tenía constantes conversaciones directas, esto es cara a cara con Calvino. ¿Cuáles eran los temas? Obviamente, teología, doctrina, Biblia y todo lo que se deriva de ello. Tradujo al francés la Meditación sobre el Padre Nuestro de Lutero. Autora de varios poemas, entre ellos Prisiones. Durante su reinado, Francia se convirtió en un refugio de la Reforma. Lo que le decía, un país de repente se tomaba como bandera, como estandarte el protestantismo, pero si el rey cambiaba o en la monarquía había un cambio, de repente nos encontrábamos con un cambio también en la vida espiritual, religiosa de ese lugar, de ese país, de ese estado. Y finalmente, Árgula de Grombach fue la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero presencial ante el desconcierto de los inquisidores. Escribió varios libros, entre ellos una sátira dirigida a un teólogo católico llamado, disculpe la pronunciación, Sadgiger. Ahí la dejamos. Afirmaba que los inquisidores habían sustituido a Cristo por Aristóteles. Esto que checaba yo aquí en mi guía, son 5 de al menos 14, tal vez un grupo de 20 mujeres que en la Reforma desarrollaron papeles importantes a favor, claro, del movimiento como tal, pero también a favor de siervos de Jesucristo. Haremos bien si valdrá la pena si dedicamos tiempo para investigar. Hoy con la internet esta tarea incluso es gratuita, ágil, no tiene usted que trasladarse a ningún lugar, en la comodidad de su casa, en su hogar, puede consultar Mujeres en la Reforma y podrá ver, aquí lo estamos haciendo de una manera muy esbozada, podrá ver cómo cuántas cosas hicieron, con qué carácter lo lograron hacer, con qué trascendencia. Pues la mujer, como siempre, jugando un papel importante, desarrollando un papel importante en el extendimiento del Evangelio, en el fortalecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Y la Reforma no fue la excepción. Termina este tema, si Dios permite, tenemos en la próxima clase, en la próxima lección, el inicio de la Iglesia en la etapa moderna. Pero vamos a concluir con esta lección, con esta clase, con el quinto y último pilar de la Reforma protestante, el Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria.
Partimos de una base bíblica. La salvación del hombre pecador proviene de un acto soberano y de plena gracia por parte de Dios. De plena gracia, esto es, fue necesaria la intervención plena de la gracia de Dios para esto. El hombre no contribuye en cierto factor para esto. Esta verdad bíblica de la que partimos, la salvación del pecador proviene de la soberanía del corazón de Dios, de su gracia, tiene un propósito. Esta enseñanza tiene el propósito de que usted y yo entendamos. El fin principal de este hombre pecador es que, redimido por la gracia de Dios, debe vivir ahora, ya salvo, plena, voluntaria y a la vez determinantemente para glorificar el nombre por quien es salvo, por quien somos salvos, por Cristo. Lo voy a leer todo junto. Partiendo de la base bíblica de que la salvación del hombre pecador proviene de un acto soberano y de plena gracia por parte de Dios, el fin principal de este hombre, redimido por la gracia de Dios, es vivir plena, voluntaria y a la vez determinantemente para glorificar el nombre por quien es salvo, Cristo. Estamos subrayando esto en nuestro anhelo de aclarar: yo soy salvo, entonces yo, de una manera determinante, voluntaria, a partir ya de la gracia de Dios que intervino en mi vida, y de una manera plena, quiero vivir para Cristo. Y no llego a falsas, peligrosas, condenatorias conclusiones. Ya soy salvo, entonces yo puedo vivir como quiero. No, el que es salvo quiere vivir como Dios quiere que yo viva. Por eso es que este es el fin, ¿verdad?, de este pilar, establecer que usted y yo vivimos o debemos vivir de manera plena para Cristo. Plena, esto es, no nada más en unas cuantas cosas y en las demás a como yo quiero. No, plenamente, voluntariamente. Necesito ir a la iglesia el domingo porque va a haber, no sé, alguna situación especial, ¿no? Cuando lo especial está en la comunión tan hermosa que tenemos con Cristo y su cuerpo, su iglesia. Entonces, voluntariamente, brota del corazón. Si no está viendo eso en nuestra vida, posiblemente es necesario por ahí entender que está funcionando mal, de qué pecados hay que apartarse, de qué prácticas hay que apartarse, de qué pecados hay que hacer una confesión real ante nuestro Señor Jesucristo, etc. Pero voluntariamente usted y yo queremos vivir para el Señor. Y de una manera determinante. No es hoy sí, mañana quién sabe. Esto es para siempre. Cuando en nuestro corazón existe esto, con sus accidentes lamentablemente, pero cuando en nuestro corazón hay esto, nosotros podemos gozarnos al ver la salvación de Jesucristo en nuestra vida. Bueno, el catolicismo romano, me preguntará en este momento el católico romano, bueno, ¿y en qué difiere esto con el catolicismo, con lo que dice mi iglesia? En mi iglesia también entendemos que la salvación es por gracia, también entendemos que debemos vivir para Cristo. Sí, aquí hay algo a aclarar. El catolicismo romano había ya desarrollado, incluso fortalecido, un concepto, termino de leer. El catolicismo había ya desarrollado y fortalecido un concepto que vemos incluso desde la etapa imperial en la iglesia. ¿Cuál? Una separación entre lo eclesiástico y lo secular, el laico y el clérigo. Desde la etapa imperial, en la vida de la iglesia, en la etapa imperial, nosotros vemos que se empezó a hacer esa diferencia, se empezó a remarcar cada vez más. Y el catolicismo romano lo desarrolla, lo fortalece, y hoy día existen dos, vamos a decir así, dos categorías: el clérigo, el consagrado, el ordenado, y pues el laico, el que incluso puede contribuir y apoyar a los clérigos,
pero no tiene la misma categoría que estos. Cuando digo ordenado, lo hago en la esfera católica, no es la misma connotación en la iglesia evangélica. Entonces, el catolicismo hace esta separación, no de hoy, ni siquiera desde la Reforma, aunque ahí tuvo un auge muy fuerte, sino desde más atrás. Pero la palabra de Dios, Apocalipsis 1:6, entre tantos pasajes, dice: Él ha hecho de nosotros, de los salvos, un reino de sacerdotes. Un reino. No que nosotros reyes. Un reino compuesto por ¿quiénes? Por sacerdotes. Para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Apocalipsis 1:6, estamos apoyándonos en la Nueva Traducción Viviente. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Esto es, el salvo, el hombre redimido de sus pecados por la sangre de Jesucristo, es constituido por parte de Dios. Así Dios lo estableció, un sacerdote con sus implicaciones espirituales. Aquí el punto a enfatizar es todos los redimidos por Jesucristo. No hay una categoría. Es cierto, la carta a los Efesios habla de una clasificación en el liderazgo, pero no está hablando de nuestra responsabilidad que todos tenemos ante nuestro Señor Jesucristo. Mientras que en el catolicismo romano la responsabilidad de los líderes es una y la de los laicos es otra. Y que sus mismos dogmas y catecismo se encargan de confirmar. La palabra de Dios hace a un lado acepciones como esta. Me regreso tantito para que no lo lea usted hasta que intente yo explicarlo. Esto de la separación, lo eclesiástico de lo secular, ¿desde cuándo viene? Bueno, ya lo estamos viendo. Pero ¿cuánto daño hoy sigue dándole o haciendo a la iglesia de Cristo Jesús? Así como de la Reforma hay cosas que hoy siguen siendo una tremenda bendición para la iglesia, tengamos en cuenta que hay situaciones de muchos años atrás que se pueden estar arrastrando, por ejemplo esta, y repercutiendo de una manera desfavorable para el crecimiento del cuerpo de Cristo o en el cuerpo de Cristo. Ahora sí, trataré de detallarlo y explicarlo. La palabra de Dios hace a un lado acepciones como las que vamos a leer y que parten de esa clasificación de lo secular y lo religioso. Los pastores y misioneros son los llamados a servir de tiempo completo. Que un pastor y un misionero estén sirviendo de tiempo completo, en esa plataforma espiritual se les aplaude y se da gracias a Dios por ello. Pero eso no significa que ellos están llamados a servir de tiempo completo. Están llamados a servir de tiempo completo como pastores y como misioneros. Pero yo también estoy llamado a servir de tiempo completo en aquel lugar en el que el Señor me ha ubicado para proclamar su evangelio. Y que puede ser cualquier escenario que usted me diga, cualquiera. Estoy yo trabajando, vendiendo tortillas. Difícilmente tendré tal vez la oportunidad que tiene un pastor al predicar domingo a domingo a un determinado número de hijos de Dios. Sí, pero ahí hay un escenario abierto para que yo pueda proclamar mi fe, dar testimonio de ella. Entonces, todos estamos llamados a servir a Cristo de tiempo completo. Todos es todos. Otra acepción equivocada a partir de esta clasificación de lo secular, lo religioso. Hay horario para servir a Cristo. ¿Cuál? Pues el domingo en la mañana. No es cierto. Claro, en ese horario precioso lo disfrutamos de una manera distinta, pero el creyente es creyente aun cuando está roncando, aun cuando está durmiendo, aun cuando estamos dormidos en lo más profundo. Nosotros pertenecemos a Cristo. O sea, somos de tiempo completo. Y por ende, como consecuencia, no hay horario. Ya acabó el culto, el servicio. Entonces, ya puedo establecer que en este día voy a hacer lo que yo quiero. Pues no es así.
Nosotros estamos viviendo para Cristo. Y claro, dentro de la agenda podrá estar involucrada una actividad familiar, recreativa, deportiva, sí, pero todo con miras a que aún en ella, en esa actividad, se glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial. Tercera, la instrucción bíblica, la oración intercesora, el evangelismo son responsabilidades de liderazgo de la iglesia. No en iglesias pequeñas, sobre todo. No llegó el pastor porque está enfermo. A alguien. Deberá haber alguien que por el que en lo que aprendió de su devocional tiene la facultad en ese momento de poder ministrar la palabra de Dios. La instrucción bíblica no está conferida. Claro, sí, lo óptimo es a ese liderazgo que está capacitado por parte de Dios para poder enseñar de una mejor manera. Sí, claro, pero no quiere decir que exclusivamente. Espero haberme explicado. Entonces, en cuanto al tema de la instrucción bíblica, la oración intercesora, pastor, ¿puede usted orar por mí? Sí, claro, pero ¿qué hay de lo que tú en oración haces por ti mismo, por tu esposo, esposa, por tus hijos, hijas, por tu trabajo? O sea, de repente hay creyentes que conciben a la figura pastoral como aquella persona a la que le voy a entregar mi hojita con mis peticiones y resuelto el problema. No, nosotros somos sacerdotes, tenemos por gracia bendita de Dios la oportunidad gloriosa de en cualquier momento del día presentarnos ante el trono de la gracia con aquello que hay en nuestro corazón y que estamos intercediendo por todos a los que amamos, incluso por aquellos a los que nos cuesta trabajo amar, etc. El evangelismo. Bueno, pues ahí está el pastor. La iglesia no crece, pues es que el pastor no está evangelizando. No, o sea, por eso digo, ha hecho daño esto de clasificar a ciertos creyentes como los únicos responsables responsables de las tareas en la iglesia. No hay tal respaldo de esto en la palabra de Dios. Vamos terminando. Tenemos aquí algo que aparentemente como que no tiene que ver con el tema. Tenemos a Maradona, una fotografía. Dice aquí, ¿beso para quién? En el Mundial del 86, Argentina jugó en Puebla. Este fue un partido contra Italia. Pero vaya, a lo que queremos llegar es a esto. En este Mundial, Maradona, cuando metía un gol, corría, claro, feliz por haberlo hecho, brincaba y daba un beso. Lanzaba un beso. Al brincar al mismo tiempo, ahí está brincando. Nótelo usted, no está apoyado realmente, está brincando, mandando un beso. Y la afición mexicana, el periodismo mexicano decían Maradona, cuando mete un gol, en este mundial, cuando está metiendo goles, besa a la tribuna, besa al pueblo de México. Él aclaró y dijo, pues se escucha bonito, pero yo le estoy mandando un beso a mi padre, a mi papá que está en el cielo, a mi viejo, así lo dice, a mi viejo que está, o lo decía, a mi viejo que está en el cielo. Entonces, y bueno, pues los mexicanos llorando a partir de ese momento, ¿verdad? ¿Cuánto sufrimos por eso? Es broma. Aquí la cuestión es, un jugador de fútbol, claro, cada quien se emociona por lo que sea, por lo que quiere, pero metiendo un gol, feliz por ese logro, está dedicando esto ¿a quién? A quien cree que se lo debe, que en este caso pues es su padre o era su papá. Nosotros no somos futbolistas, nosotros no estamos metiendo goles, pero cada día de nuestra vida estamos desarrollando X actividad en la que necesitamos tener muy claro que es por Cristo que nos da la vida, Él es el autor de la vida, y para Cristo, el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Una vida cristológica. Ya me desperté, ya tengo ante mí la oportunidad de vivir, voy a decirlo entre comillas, de meter goles para Cristo. ¿Va a haber dificultades en el partido? Sí, pero cada vez que haya un logro, como sé que es por Cristo, como sé que está haciendo en Cristo,
es para Cristo. Y yo no le quiero ver a usted mirando al cielo mandando besos, pero sí que en nuestro corazón, cada vez que veamos una victoria en nuestro Señor Jesucristo, en la mejor forma posible, expresemos esa gloria para Él. Al menos con nuestros labios, al menos con nuestra actitud. Yo espero no estar cansando a mis hijas diciéndoles en cada momento, gracias a quien fue esto, hija. Y me gozo al ver que de manera real, no automática, dicen adiós, por la alegría que veo en sus ojos cuando lo responden. Entonces, por eso, y terminamos con esto, la palabra de Dios nos recuerda, entre otros pasajes, en Colosenses 3, versículo 17 y 23, lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, debe expresarse esto. ¿Vivimos para la gloria de Dios? Sí, demostrémoslo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Después de esta actividad, de esta clase, ¿qué vamos a hacer? Nos toca lavar los trastes, nos toca barrer, nos toca ir por la comida. ¿Qué nos toca? La palabra del Señor dice, cuando termines de esa actividad que genera quejumbre en ti, puedes ponerte a leer la Biblia y entonces sí gozarte en Cristo. No es esa la enseñanza. Que en cada situación que hagamos, reconozcamos, declaremos en nuestro interior o desde nuestro interior, aún con nuestra actitud, Señor, es para tu gloria. Solamente la gloria es para ti. Este ascenso, este aumento en el sueldo, todo. Me despidieron del trabajo. Deberemos entender los pormenores, pero todo en su momento, nuestro corazón debe buscar que en cada situación que vivamos, nuestro corazón, nuestros labios, nuestro comportamiento glorifique a Cristo Jesús. Que toda la gloria sea para Él. Hermanos, amigos, muchísimas gracias. Deseo de todo corazón seguir contando con su participación en las siguientes 5 lecciones con las que se terminará el diplomado. Estaremos viendo la etapa de la historia de la iglesia en la etapa moderna. Que tenga usted el resto de este día muy, muy bendecido. Vamos a orar para concluir. Señor, en el bendito nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos, Padre, porque sabemos, Señor, de tu grande amor para con nosotros. En tu palabra lo vemos, en nuestra vida misma lo podemos palpar. Y Señor, nuestra mente no alcanza a entender tanto amor de ti para con nosotros. Pero te lo agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre por esto. Y nuestra súplica es que siempre podamos tener en claro que vivimos por ti, pero también para ti. A ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.